Bueno, esta mañana, todavía mañana, faltan escasos minutos para que termine la mañana y empiece la tarde, ¿no? Esta tarde casi estamos buscando la mejor manera de predicar la palabra de Dios y poder edificar a su pueblo y por supuesto alentarlo en medio de tanta situación, tantas pruebas. Ustedes ya ven el título del mensaje y ustedes tengan ahí lista el texto bíblico que vamos a estar viendo. Y bueno, antes de ir al texto, les comento algo a manera de introducción. Ustedes saben, hay una forma de vida que debe identificar a todo creyente. Hay una forma de vida que debe identificar a todo creyente. Tomen en cuenta esta frase. Hay una forma de vida que debe identificar a todo creyente. Podríamos ser y hacer muchas cosas, desde predicar, enseñar, ir a testificar, ser testimonio a tu familia y conocidos, venir a la iglesia y servir en lo que Dios te coloque y ser fervoroso, ser activo en la obra, ser apasionado de la palabra, leer tu Biblia ahí constantemente y orar al Señor de los cielos y buscar escuchar la palabra de Dios con mensajes de Dios, con mensajes del Evangelio. Esa es la forma que normalmente pudiéramos hacer, ¿no es cierto? Constantemente. Y predicadores fieles, poder escuchar predicadores fieles a la palabra de Dios. Y así es como muchos lo hacemos de alguna manera. Pero lo que es inevitable y lo que nos identifica a todos los verdaderos creyentes es vivir constantemente en las pruebas. Constantemente en las pruebas. ¿Se dan cuenta? Podemos hacer muchas cosas, ya les dije, podemos estar sirviendo, predicando, enseñando, llevando testimonio, leyendo la Biblia y todo lo que les dije ya, por supuesto, estar orando, ser fervorosos, hacer grupos de oración, que es mi anhelo, ¿no? Grupos de discipulado en sus casas, de una manera más concreta, ¿no? ¿No es cierto? Podemos hacer muchas cosas, pero lo que identifica a los verdaderos creyentes es una vida constantemente de pruebas. Esta característica es inevitable, ¿no? Pero además es necesaria. ¿Sabían eso? Necesaria para cada uno de nosotros. Y si tratamos de evitarlas, o tratamos de evadirlas, o creer que en esta vida espiritual entras a una atmósfera donde crees que estás rodeado de algodones, donde crees que todo te lo mereces, donde crees que te van a dar todo tipo de servicio en particular. Bueno, lo hacemos. O vives en un cristianismo donde todo es color de rosa, o vives en un cristianismo donde todo es espiritualidad. Fuera de la realidad, estás equivocado. Así no es el cristianismo. Las pruebas son la clave para nuestra vida cristiana, porque encontramos ahí, o mejor dicho, ahí es donde vemos cómo encontrar realmente y glorificar a Dios en medio de ellas, en el asunto donde estés viviendo actualmente, en la prueba que estés viviendo en estos momentos. Y tenemos que enfrentar las pruebas de una manera que honre a Dios. Escuchen eso, una manera que honre a nuestro Salvador, no que nos hagamos las víctimas o que se conduelan por nosotros cuando estamos pasando por algo difícil, ¿no? No, por eso hoy nos enfocaremos en cuatro actitudes necesarias para triunfar cuando estés pasando por diferentes pruebas, cuando yo esté pasando por estas pruebas también. Así que vamos a estudiar el texto que es clave y que sin duda será de gran interés para todos y cada uno de nosotros. Bueno, toda la Escritura debe ser clave. Imagínense, todo lo que tenemos aquí es clave para tu vida. Así que tenemos que estar preparados y veremos cómo enfrentamos las pruebas desde las más pequeñas hasta las más terribles, ¿no es cierto? Así que hoy
No podrás decir que estás pensando en alguien que conoces. Mira, eso es para alguien que conozco. No, aquí nadie escapa. Nadie escapamos. Nadie. Este mensaje está dirigido a todos nosotros, incluso a los que creen que van a salir ilesos, por decir así. O los que creen que nada les ha sucedido y piensan que son hijos predilectos de Dios, ¿no? Mira, así como no. No, aun cuando algunos piensan que no están pasando por pruebas, aquí están. Digo, si eres creyente, si eres verdadero hijo de Dios, si eres un hijo de Dios consagrado, si eres una persona que está buscando de Dios constantemente y está buscando la voluntad de nuestro Padre Celestial. Porque si nada te ha sucedido, si nada te ha acontecido, mira, mejor considera que quizás no seas un verdadero creyente. Es la verdad. ¿Para qué te voy a mentir, no? ¿Para qué te voy a lisonjear o para qué te voy a alentar inútilmente? Aquí el punto es de que o pasas por las pruebas o no eres hijo de Dios. Lo acaba de leer nuestro pastor Mario, acaba de leer exactamente lo que vamos a ver en este pasaje. ¿No es cierto? Entonces solamente vamos a leer los 3 primeros versículos. Esta es la primera parte apenas. Vamos a extendernos un poco. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados en el nombre de Cristo, por el nombre de Cristo, sois vituperados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Nota eso, nota. Ahí está. Si sois vituperados es porque el glorioso Espíritu de Cristo está contigo. Ahí está. Aunque en algún momento ya he hablado del contexto de la epístola, de todas formas les explico algunos aspectos históricos que son importantes para que tú veas exactamente lo que estaba aconteciendo en aquellos años, en aquellos días. Fue escrita al comienzo de la gran persecución de los cristianos. Esta carta fue escrita al principio de la gran persecución de los cristianos que comenzó aproximadamente por el año 64 después de Cristo. 64, durante el incendio de Roma. Ustedes por historia han de recordar eso, o si no, se los digo. Hubo un incendio fuertísimo. Ustedes recuerdan que Nerón había incendiado la ciudad de Roma. Según los historiadores, esto no dice precisamente en la Biblia, pero lo insinúa de alguna manera. Y bueno, esta carta fue escrita para alentar precisamente a los que estaban siendo perseguidos. Y fue incendiada la ciudad de Roma y había culpado Nerón a los cristianos por toda la acción que sucedió ahí. Nerón, que estaba definitivamente loco, porque estaba realmente desquiciado, estaba obsesionado con construir una nueva ciudad, así le hacen todos los dictadores, ¿no? Y por supuesto para construir una nueva ciudad, nuevos habitantes, se le ocurrió la ingeniosa idea de quemar la ciudad de Roma y después reconstruirla, ¿no? Mira qué ingenioso, ¿no? Nos dicen los comentaristas que mientras la ciudad estaba ardiendo, escuchen esto, Nerón estaba deleitándose con el encanto de las llamas desde su aposento. Estaba feliz, estaba dichoso, estaba contentísimo ahí, viendo toda la ciudad incendiarse, porque la ciudad estaba ahí consumiéndose realmente. Políticamente, por supuesto, Nerón necesitaba a alguien para culpar. Y bueno, alguna víctima, algún chivo expiatorio, y bueno, por decirlo así, de esa tragedia. ¿Y qué creen? Escogió precisamente culpar a los cristianos de todo esto. De por sí ya tenían los cristianos una mala fama.
tenían una mala fama los creyentes, los cristianos, por varias razones. La gente consideraba una especie de los consideraba una especie de caníbales. ¿Por qué? Alguna vez les dije, tal vez específicamente, todo lo relacionado con la cena del Señor que vamos a hacer en la tarde. Y ellos decían, y la gente decía, que ellos estaban comiendo carne y tomando sangre. Y entonces ustedes saben cómo se corren los chismes, los rumores, etcétera, etcétera, y se van agrandando, y desde el comienzo de la primera información hasta que termina todo se distorsiona, ¿no? Al teléfono descompuesto, ¿se acuerdan? Y estos pobres creyentes, bueno, eran tratados como caníbales y enemigos de la sociedad, incluso divisores de familias. También los culparon por eso, en el sentido de que si uno se convertía, imagínate si eso sucediera hoy, hay muchas familias así, uno se convertía, había una tremenda división entre el esposo y la esposa y familia en general. Terrible, ¿no? Hablaban de ellos como predicadores del fin del mundo, ¿sabían? Son datos que obviamente tomé de algunos historiadores como Flavio Josefo, etcétera, etcétera. Les llamaban los predicadores del fin del mundo y decían que los cristianos ya tenían la fama de que decían que Dios iba a incinerar este mundo así como lo enseña el mismo Pedro, ¿no? ¿Se acuerdan? Y por lo tanto eso también sirvió como excusa para culparlos y claro, el rumor corrió fácilmente. Eso sí corre bien fácil, ¿no es cierto? Eso, pero somos expertos. Ahí está, fácil. Se les llamaba anarquistas incluso, en algunos momentos no se sometían, según la gente, no se sometían a las autoridades. Obviamente eso no era cierto. Lo único que hacían era juntarse para adorar a su Salvador. Pero de todo lo que hacían encontraba la manera de culparlos. Quiero que pienses en eso, porque a lo mejor te está pasando a ti, ¿no es cierto? Además, entre los residentes de la ciudad se pensaban que los cristianos eran una secta judía, o sea, que los cristianos eran una secta judía, es decir, que habían salido de ahí y como ya existía un espíritu muy antisemita, en realidad, entre los gentiles romanos, se hizo ese rumor muy fácil, ese espíritu antisemita, antijudío, y se transfirió, por supuesto, en contra de los creyentes, y claro que no era cierto, las iglesias estaban formadas por gentiles y judíos. Y así varios factores contribuyeron para que los cristianos fueran odiados día con día y eventualmente perseguidos. Había persecuciones, así literalmente persecuciones. Ustedes se acuerdan de lo que hizo Pablo, ¿no? Cómo perseguía a la iglesia, cómo la acosaba a la iglesia y cómo iba con órdenes especiales, órdenes en las que buscaba matarlos, buscaba destruir esa creencia errónea según él, ¿no? Y mira cómo terminó, ¿no? Y así sucedía acá. Y muchos de ellos a través de 200 años incluso fueron martirizados. Pero todo comenzó en el 64, justo cuando Pedro estaba escribiendo estas epístolas, o esta, cuando menos. Y los cristianos eran quemados vivos, ¿sabías? Incluso hacían de ellos antorchas humanas ahí para alumbrar supuestamente los jardines de los emperadores, ¿no? Se les prendía fuego en el circo romano, ustedes también por historia también deben de recordarlo, se les prendía fuego o si no les echaban a las fieras y ahí en presencia de ellos mismos los devoraban vivos. Niños, desde bebés. Y todo esto por entretener a los que venían al evento. ¿Qué evento, no? Ellos se ponían a cantar alabanzas en medio en el circo romano. Ellos nadie les dijo, canten, 1, 2, 3, no, nadie les dijo.
Ellos se ponían a adorar a su Salvador. Ellos ponían su mirada en el cielo y glorificaban al Padre, y salían los leones y los devoraban. Tú dices, qué horrible, ¿no? Pues entonces lo que estás pasando es el jardín del Edén, comparado con esto, realmente. Entonces esta epístola fue escrita a fines más o menos del año 64, imagínense, en el mismo año que Roma fue incendiado, históricamente. Entonces el sufrimiento del cristiano es el tema general de esta epístola, y pensando en esto, escuchen esto, les hago la pregunta: ¿cómo es que un cristiano deba responder a las pruebas y las tribulaciones? ¿Cómo un cristiano deba responder a las pruebas y a las tribulaciones? Ya los creyentes estaban en aquel entonces diseminados por todo el imperio. Y aquí en el capítulo 1:1 incluso dice que estaban desparramados en todas las provincias, en Ponto, esta era la diáspora, se le llama la diáspora, cuando se diseminaron por todo Asia Menor, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ahí lo dice en el 1:1, la diáspora había comenzado, y ahora Pedro está escribiendo por esa razón a estos pobres sufrientes, de veras creyentes en Cristo, que se enfrentaron a la más terrible persecución que te hayas imaginado. Ahora Pedro aquí va a describirnos varias cosas, va a describirnos cuatro elementos necesarios para vivir victoriosamente. 4 elementos necesarios para vivir victoriosamente como cristiano en medio de la aflicción, como dije al principio, y los vamos a estar estudiando por varias semanas. Así que no falten, por favor. Digo, si quieres oír, ¿no? ¿Y saben qué? Este era el tema que obviamente necesitaban escuchar en aquel entonces. Era una necesidad que Pedro estuviera predicándoles acerca de esto. Era una necesidad que Pedro estuviera teniendo el tiempo suficiente para alentarlos y proveerles de las herramientas necesarias espirituales para aquellos que habían sido realmente perseguidos terriblemente. Incluso que habían perdido familiares, que habían agarrado a sus familias. Olvídense de aquí de la mafia, Era peor que eso. Tomaron de sus familias y se los llevaron al circo romano para ser sacrificados. Así que, bueno, como dice en el versículo 12, si vas a ser victorioso y si vas a sacar provecho de este tipo de enseñanzas que vamos a estar dando a través de varias semanas, y un provecho espiritual en medio de cualquier adversidad, cualquier aflicción, creo que nos va a servir a todos, nos va a servir. Estoy hablando en plural, yo también. De alguna u otra manera estoy siendo probado. Así que el cristiano, número 1, debe estar esperando esas pruebas, debe esperar la prueba. Número 2, el cristiano debe regocijarse en la prueba. Número 3, el cristiano también debe evaluar la causa de las pruebas. Y por último, el cristiano debe someterse a Dios en medio de las pruebas. Esos 4 puntos o 4 mensajes vamos a estar viendo a través de varias semanas. Toda la instrucción de la epístola sobre el sufrimiento, las pruebas, se pueden sintetizar en esos 4 puntos que vamos a estar estudiando. Hoy vamos a estudiar solamente el primero de ellos. Noten, en primer lugar, debe esperar el sufrimiento o la prueba, lo dice claramente en el versículo 12. Si te das cuenta aquí, amados, no os sorprendáis, nota, del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, como si te sorprendieras por eso. Mira, acuérdate que
el que escribe es Pedro aquí. Ese es el que escribe. Y en un momento determinado entendemos realmente, en ese sentido, Pedro tenía experiencia en cuanto a eso. Tenía experiencia en cuanto a las pruebas, en cuanto al sufrimiento del creyente. Había sufrido, había caído, había sido restaurado. Y así, sus altibajas, como todos, ¿eh? Aquí no hay superespirituales, no existen los superespirituales, ¿eh? No existen en toda la tierra, en ningún nivel. Por alto que podamos poner a algún hombre, por decir así, no existe el supercristiano, el superespiritual. No, todavía estamos pasando por un proceso. Y ese proceso tiene que llegar el momento en entender su propósito. Nosotros tenemos que entender cuál es el propósito de las pruebas. Y Pedro tenía toda la experiencia, y podemos encontrarlo en toda la epístola para que te des cuenta. Él había sufrido, había caído, mira, pero conocía lo que era sufrir por Cristo. Este es el punto más importante, sufrir por Cristo. Si quieres saber un poco acerca de él, recuerda que Pedro llega al final incluso de su vida siendo martirizado y fue crucificado de cabeza. ¿Por qué? Porque él mismo ni siquiera quiso ser crucificado como su Señor, como su Salvador. Para él le fue indigno. Pero esta información no la saco de la Biblia, ¿eh? Esta información la sacamos solamente de los historiadores que les comento. Y lo podemos entender y lo podemos constatar a través de la historia, y no solamente Flavio Josefo, el historiador que les menciono, sino otros historiadores también concuerdan exactamente con la muerte de Pedro, que fue así, de cabeza. Ahí está. Entonces, Pedro es una persona que tiene derecho de hablarnos de esto, ¿no? Tiene derecho, por supuesto, sobre las pruebas, las luchas, la aflicción, y por supuesto guiado por el Espíritu Santo. Nos dice aquí, nota lo que empieza diciéndonos: no os sorprendáis del fuego de prueba. El punto aquí es, según Pedro, que debemos esperar el sufrimiento y no sorprendernos cuando viene. Claro que no nos gusta la prueba, por supuesto que no nos gusta el sufrimiento. ¿A quién le va a gustar? A nadie. A nadie le va a gustar. Sin embargo, la prueba en la vida de un hijo de Dios es inevitable, como les vengo diciendo. Lo que sí debe sorprendernos, y se los dije un poco antes, sí debe sorprendernos, es que si no pasamos por pruebas, eso entonces sería una sorpresa. Si no estás pasando por pruebas, es una sorpresa. Ahora, hay de pruebas a pruebas, ¿eh? Es decir, las otras no las consideraría como pruebas realmente. Las otras que están fuera de sufrir por Cristo. Las pruebas es por sufrir por Cristo, por causa del nombre de Cristo. No por lo que hacemos negligentemente, no por lo que hacemos afanosamente, no el resultado de nuestras equivocaciones personales, no el resultado de nuestros pecadotes, de nuestras intransigencias, de nuestras envidias, de nuestro egoísmo. No estoy hablando de esto, estoy hablando de las pruebas que son en el nombre de Cristo. Cuando tú sufres por causa del nombre de Cristo. De eso estoy hablando. Mira, sin embargo, podemos entonces incluso ver con claridad aquí la prueba de la vida de un hijo de Dios es, como les dije, es inevitable y que no debe sorprendernos si vienen. Lo que sí debe sorprendernos es que si estás pasando por pruebas, es decir, si no estás pasando por pruebas pensando que eres hijo de Dios, entonces ponte a pensar. Jesús la garantizó, Jesús dio la garantía, por escrito, como decimos, ¿no? Dame una garantía por escrito, pues aquí está.
Y mira lo que dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Correcto. Pero el mismo Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. La promesa ahí está. El Señor Jesús nos promete vida eterna, pero además nos promete seguridad eterna en el tiempo en el que estamos viviendo actualmente. Y al mismo tiempo nos promete una aflicción segurita. Aflicción mientras estemos aquí en este mundo. Garantizadito. En el mundo tendréis aflicción. Y si van conmigo un poquito adelante, vamos a un pasaje en Primera de Juan capítulo 3. Mira lo que dice en el versículo 13, para que te quede mejor y más claro. Primera de Juan 3:13. Mira lo que dice: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Por ser creyentes, No nos extrañemos, no te parezca cosa rara. Al contrario, espérala. Jesús dijo también que en el mundo le había odiado a él, por lo tanto el mundo iba a aborrecer a los que eran de él, aborrecer a los que le pertenecían. Ahí está, vidas piadosas que nombran el nombre del Señor Jesucristo. Escucha esto: vidas piadosas, solamente vidas piadosas que nombran el nombre de nuestro Señor Jesucristo y viven de acuerdo al parámetro bíblico, entonces se convierten en voces ofensivas, incluso cuando estés diciendo, hablando, ofensivas para la mayoría de la gente, y eso está ocurriendo más cada día. Mira, desde una casa, una familia donde hay un creyente, hasta en la misma iglesia. Una casa, ya sabes, habrá 1 o 2 cristianos y los demás nada, y están sufriendo de alguna u otra manera. Entonces el punto es que, según nos dice aquí el apóstol Pedro, nada de esto nos debe sorprender ni nos debe extrañar. Pero además nos dice Pedro que las cosas en los últimos días, todo irá de mal en peor. Todo irá de mal en peor. No te imagines que todo va a mejorar. No te imagines que todo va a calmarse. Ni en tu familia ni en ningún lugar se ha visto eso. Obviamente los países ya se controlan por las culturas o de alguna manera los estatutos de la ONU, bla, 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 ¿no? Y la Constitución de libertad de creencias religiosas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso no quiere decir que te den el trancazo por abajo, ¿eh? Por supuesto, ellos nos odian, así como odian a Cristo. ¿Qué esperábamos? ¿Que nos hagan fiesta cuando llegamos? Al contrario. Ay, ya viene este. Ay, no. Ay, no, ojalá no venga, no, Dios mío. Ay, ya viene la hermanita, no, oye, no hay modo de sacarla de algún lado. Sáquenla, por favor, a ver qué hacemos. Les decimos que nos vamos a ir rápido, ¿no? Bueno, y no solamente es eso no es nada, Nada. Así que el que quiera venir en pos de mí, y escucha claramente esto para que te quede bien penetrado ahí en tu cabeza y en tu corazoncito, el que quiera venir en pos de mí, primeramente dice, ¿qué? Tome su cruz, primeramente dice. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Dónde está la memorización de los versículos? ¿Qué? Bueno, miren, los 2 elementos, los 2 aspectos, negarse a sí mismo, ya es estar realmente absteniendo totalmente de los gustos personales. Negarte al sistema de este mundo, a todo lo que está ofreciéndote este mundo, con toda facilidad, te ofrece muchas cosas, vete a internet y verás cómo caes ahí, ¿no? Negarse a entrar a ese mundo. Y al final, pues toma tu cruz
¿Y sabes qué es tomar la cruz? Es tomar un instrumento de muerte, morir cada día. Lucas me gusta porque dice, tome su cruz cada día y sígame. Lo cual implica sufrimiento, implica aflicción, al extremo de la muerte, porque todo el mundo entendía lo que es llevar la cruz en esos días, ¿se dan cuenta? Todo el mundo entendía, porque llevar la cruz implicaba estar dispuesto a dar la vida por su Señor, por su Salvador. Los primeros creyentes entendieron muy bien esto. Un cristiano que es obediente, que testifica, que hace lo que Jesús dice, se convierte prácticamente en una incomodidad para la gente. Obviamente la gente impía, ¿no? Eso debe ser con todos los verdaderos hijos de Dios. Somos una incomodidad para los inconversos. Por consiguiente, claramente nos enseña la Escritura que sufriremos cualquier tipo de persecución, llámesele como se le llame, desprecio el que sea, vituperios el que sea, lo que sea, es inevitable y en la medida que somos más fieles al Señor, escucha esto, cuando somos más fieles al Señor, cuando más testificamos de Él, más agresivos somos en proclamar la verdad y vivirla, ¿no es cierto? Por eso yo he dicho a veces que como que nos hace falta una persecucioncita, ¿no? ¿No? Digo, para ver quién es quién. Bueno, pero desgraciadamente, pues todos son hasta condescendientes, ¿no? Es una manera diferente, pero también en su forma y en su manera también ofensiva. Porque ahora te escuchan, te pueden escuchar amablemente, pero si son muy cercanos, quién sabe qué te hagan después, ¿no? Vamos a sufrir todo eso. El punto es de que cuando uno habla, realmente habla uno de Cristo y ve la gente ve la gente tu conducta como que concuerda con lo que estás diciendo. Ese es el punto también, porque tú puedes hablar mucho, pero no vivir lo que predicas, lo que enseñas. Aquí es claramente un cristiano obediente debe de entender que lo que estás hablando, debes vivirlo. Se percibe. De veras, la gente lo percibe. Entonces, cuando uno es un ejemplo, entonces debe uno de impactar a la gente que está cercana a ti. Y debe uno de incomodar a la gente que está ahí. Ahora miren, la verdad es que, escuchen, el mundo no es hostil a la cristiandad en general, a la cristiandad. Y cuando estoy hablando de cristiandad me refiero a todas esas corrientes religiosas que vienen bueno, que son derivaciones, se pudiera decir. Me refiero a todas las corrientes religiosas que vienen con términos o con títulos de cristianismo. A eso me refiero. Ahí entra la iglesia romana, se dicen creyentes, se dicen cristianos. Ellos nunca utilizan el término creyentes, nunca, para nada. Simplemente utilizan el término cristiano. Ya todo el mundo se hace llamar cristiano, ¿no? Todos. Mira, qué chistoso. La iglesia ortodoxa, ahí entran todos los liberales, habidos y por haber, el Concilio General de Iglesias, las denominaciones más liberales que puedan existir bajo el término cristianos. Las más liberales, las más escandalosas que tú hayas conocido. El mundo en general no se ofende por ninguno de estos, porque ellos no predican el verdadero evangelio. ¿Lo has notado, no? Algunos que han crecido más que otros lo han notado. Ya cualquier persona quiere decirse o se llama cristiana. Yo recuerdo una vez que le dije
a un actor que conocimos bien, ¿no? Ya ni les digo el nombre, pero le dije, oye, ¿y tú eres cristiano? Sí, claro, ¿cómo no? Pero después subimos toda clase de atrocidades que hacía. Su vida estaba, pero metida prácticamente en muchas cosas. Terrible. Digo, si estos se hacen llamar cristianos, que ni se llamen así, porque están vituperando el nombre de Cristo. Están haciendo menos la vida cristiana verdadera. Este mundo, como hemos visto tantas veces y lo hemos dicho tantas veces, es controlado por el maligno. ¿Qué esperábamos? Ahí está en 1 Juan 5:19. El príncipe de la potestad del aire, el acusador de los hermanos, el diablo, como le quieras llamar, el enemigo de Dios, está en control de este mundo, de este cosmos. Debemos entonces esperar hostilidad y persecución para los que viven en el cristianismo. Cuando, el cristianismo lo vivan realmente, en la misma familia, lo vas a ver, en tu trabajo, en la colonia, en la cuadra donde vives, en todas partes, siempre, porque no encajas en ningún lado. No estás acomodado al sistema social en el que ellos están desarrollando. No hay cabida de ti en ningún lado. Noten ustedes cómo Pedro comienza el versículo 12, vamos a regresar. Al versículo 12, dirigidos a estos cristianos que estaban siendo perseguidos. Mira lo que les llama, en primer lugar, la palabra amados. ¿Lo estás viendo? Una expresión pastoral. En el capítulo 2:11 también les llama amados. Es un término de ternura, de compasión. También en el 1:22 Pedro habla del amor entre hermanos, el amor fraternal no fingido, dice ahí. En el capítulo 4:8 también el apóstol nos exhorta a los creyentes a tener ferviente amor unos a otros. El creyente en el Nuevo Testamento se describe entonces como alguien que fundamentalmente ha sido reconocido con Dios, reconciliado con Dios, es amado por Dios, ama a Dios, ama a los hijos de Dios. Ese es el cristiano. Por eso les pido que observen a los demás y los comparen con la palabra. Pues nada más que los vean y oren por ellos, ¿no? Y ¿sabes qué? Qué precioso y reconfortante saber que en medio de cualquier aflicción, pues ahí Dios nos ama, nos protege. Es reconfortante saber que en los momentos más difíciles que estés enfrentando en tu vida, Dios te está reconfortando, te está protegiendo. Espero que lo estés viviendo así. Si no lo estás viviendo así, mejor mira, no digas que eres creyente o que eres cristiano. Estás fuera entonces de la protección divina. Porque si no eres creyente y estás fuera de la protección divina, pues sabes que el mundo te recibe con los brazos abiertos, ¿no? Él nunca falla. Él siempre nos va a proteger. Ni va a fallar. Por eso dicen Romanos, vayan conmigo a Romanos 8. En el versículo 28. Mira lo que dice aquí. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, ¿qué? Son llamados. Por eso Pablo dice al final de este tremendo versículo, de este capítulo, incluso de todo el capítulo de Romanos, capítulo 8, que de ese amor de Dios para con nosotros nada ni nadie puede que separarnos. Al final, vamos a leer, pero fuimos salvados por su amor, nos dice en Efesios 2:4, y ese amor que Él nos concedió antes de la fundación del mundo, que se manifestó cuando Él nos llamó para la salvación, en el momento específico que te llamó para salvación.
perdura, ese amor perdura y va a continuar. Y va a ser perfeccionado de alguna manera. No que va a ser perfeccionado el amor en sí, sino que ese amor llegará a su culminación final cuando estemos en la gloria junto al Padre Celestial. En la gloria con Él. Cuando le veamos cara a cara. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice, incluso. Vayan conmigo ahí a los versículos. En el versículo 38. Al final del capítulo nos da la respuesta. Vamos a observarlo juntos. 38 y 39. 8, 38 y 39. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se dan cuenta? No se le queda nada en el tintero ahí a Pablo, nada del amor de Dios, nada, nadie nos podrá separar. Y ese es algo que sucede cuando estás padeciendo, en medio de la prueba, nos debe mantener confiados. Lo que estés pasando, tienes que confiar en el Señor. Y bueno, si se lo entregas, esto es importante. Si se lo entregas bajo su control, por supuesto, siendo hijos de Dios, automáticamente Él toma cualquier tipo de situación difícil y va a alentarte constantemente. Por supuesto, Pedro está escribiendo a cristianos, algunos de ellos están bajo intensa persecución aquí, ya les dije, en toda la carta se nota eso, podrían posiblemente estar en un momento dado, en un momento de dificultad, estar cuestionando el amor de Dios en su vida. ¿No es cierto? Cuando estás pasando por alguna prueba, alguna situación, tú mismo dices, realmente, ¿dónde está Dios, no? Hay veces que cuestionas eso. ¿Qué acaso no está conmigo? Señor, ¿qué está pasando? ¿Dónde estás, Padre Celestial? Y hay gente así, imagínense en nuestras pruebas que son comunes y corrientes, por decir así, ¿qué será con aquellos que estaban pasando por este tipo de persecuciones que les acabo de describir? Estaban sus almas desfallecidas. Hay momentos en que, seamos francos, muchas veces apenas nuestra fe es débil, temblamos y decaemos y nos afligimos y hasta llegamos a cuestionar a Dios, y Pedro lo sabía, por eso les decía, no os sorprendáis el fuego de prueba que os ha sobrevenido. No te sorprendas. Cuando pasamos por duras aflicciones es fácil preguntarse, ¿qué está pasando, Señor? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué es que Dios permite esta prueba en mi vida? Mira, yo estoy sorprendido con los papás de Andrés Negrete que está ahí atrás y Gladys. Ellos están en la cárcel de algo que no hicieron y llevan años ahí. Y es terrible estar pasando por una situación así y todavía confiar en el Señor, ¿no? Todavía estar confiando en que el Señor va a proveer tarde o temprano su salida. Pero mientras tanto ellos están viendo, están orando para saber cómo aprovechar esta prueba tan difícil. ¿Por qué? Porque tiene un propósito para con ellos también. Ahí está. Y así como esas hay otras muchas. Pueden ser muchas cosas, enfermedad, alguna intervención quirúrgica, alguna operación, o lucha en el trabajo, lucha en el hogar, pérdida de un bebé, o una persona muy cercana a nosotros muere, o alguien trata de destruirnos sin motivo, tu supervisor, tu patrón en el trabajo te grita y te maltrata y tal vez te ridiculiza, o lo que sea, cualquier cosa que sea
es una aflicción. No te sorprendas del fuego de prueba como si algo extraño te pasara. El hecho es de que no sorprendernos es como si dijéramos, tú ya lo sabías. Los que conocen la Biblia. Los que no pueden reírse y pueden ser optimistas. Como no saben la Biblia, no entienden la Biblia, no entienden el cristianismo, pues pueden comentar, ¿a poco eso puede suceder? Y la risa irónica, ¿no? Pero tú que tienes a Cristo, lo sabes. Y tú que conoces la Biblia, también lo entiendes. Y así estamos todos. Qué hermoso es cuando el Señor nos da vida eterna, pasamos por los primeros días de convertidos. Yo me acuerdo, yo creo que ustedes también, que pasamos unos días de felicidad indescriptible, todo era color de rosa. Entonces cuando uno se convierte todo es distinto, precioso, hermoso, y el Señor parece que nos permite pasar por un periodo así de luna de miel, por llamarle de una manera, ¿no? En cuanto a nuestra regeneración y nuestro nacimiento y todo es maravilloso, andamos entre algodones prácticamente al principio de nuestra conversión. Y de repente, ¿qué? Paz. Empiezan las dificultades. ¿Y sabes qué? Las dificultades son medidas por Él. Y como se los dije también acá en el estudio, y a la medida que podemos tolerarlas, el Señor envía más y más. Y déjame decirte algo, puedes estar pasando por una prueba y puedes perseverar esa prueba por mucho tiempo, y el Señor así lo quiere, porque te son necesarias, porque depende de lo que quiera hacer de ti o formar en ti. Es la medida exacta, con la que estamos pasando. Y pasamos por valles de cierta paz de repente, y de repente otra vez vienen las pruebas. Entonces, ¿cuándo se acaba esto? ¿Cuándo termina? Les tengo una buena noticia. Cuando estemos en el cielo. Si tienes aspiraciones de entrar al cielo, ¿no? Si no, pues aquí te quedarás y vas a saber lo que es, como decía mi mamá, canela fina, dice. Vas a saber lo que es bueno cuando entre la tribulación y el anticristo. Entonces, ahí sí vas a saber lo que es bueno. Ahorita son Alicia en el País de las Maravillas, por decirle así. Ahorita son es pura fantasía lo que estás viviendo. No es nada comparado con lo que van a sufrir en la tribulación la humanidad. Nada comparado. Pero ese sufrimiento no va a ser por causa del nombre de Cristo, va a ser un juicio, es un juicio de Dios. Así que no se acaba nunca hasta que estés en el cielo. Así que el creer en el Evangelio es creer y abrazar la cruz. El Evangelio no es una promesa de salud, no es una promesa de prosperidad, como algunos predican, eso es una patraña. El Evangelio es seguir a Cristo, tomar la cruz, sufrir aquí, en esta tierra, con la promesa de que jamás sufriremos en la eternidad. Y estamos aquí, y gloria al Señor, porque estamos pasando lo que estemos pasando, no importa lo que sea. ¿Ven? Ahí está el intercambio. Si tú quieres comodidad aquí en la tierra, bueno, buscas con todas tus fuerzas los placeres y gozas que este mundo te ofrece, ¿no? ¿Y qué pasa? Tú terminarás en la eternidad del sufrimiento sin comparación con el infierno. Vas al infierno si no te arrepientes, porque la Biblia habla de infierno mucho más de lo que te puedas imaginar. Y por supuesto habla del cielo. Y nos dice Pablo que el infierno está reservado para el diablo y sus ángeles y todos sus seguidores, por supuesto. Todos los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio, esos terminarán ahí en el infierno. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, no cualquier Evangelio. Y saben una cosa, tengo que decirlo, si hay alguien aquí que todavía no ha obedecido el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, vas camino al infierno reservado para el diablo y sus ángeles y todos sus seguidores. Punto. Los que no han obedecido.
los que no se han entregado, los que están nomás pellizcando el evangelio, ¿no? Los que nomás están así dando probaditas de lo que es una iglesia. No es la iglesia como tú te imaginas. Aquí se predica, cuando menos aquí, la palabra de Dios y tiene que ser predicada de esa manera, con todas las atenuantes y todos los elementos bíblicos, sobre todo bíblicos, de lo que es el cielo, de lo que es el infierno, y aquellos que verdaderamente son salvos iremos al cielo, y los que no irán al infierno. Eso dice la Biblia. Si la gente quiere seguir a Cristo a su manera, a su forma, no se quiere comprometer porque no quiere ser fanático. Mira qué chistoso, ¿no? Pero son fanáticos de otras cosas. No, no es así. O conforme a sistemas humanos. La palabra es muy clara, muchos quieren adoptar las normas de Dios como piensan y conforme a su propia conveniencia. Esto no es así. Pero si así lo desean, estarán en el infierno, porque para eso Dios dejó el evangelio correctamente establecido en la palabra de Dios, pero si no es así, también su final será desastroso. ¿Ven? La escritura es clara. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Sufrir aquí por un corto tiempo o sufrir en el infierno para siempre? Jamás. Escoge. Ese es el punto. Miren aquí lo que dice, hay una frase muy importante aquí, el fuego de prueba. Apenas ahí vamos, ¿eh? Bueno, literalmente quiere decir el horno o el lugar donde se queman las cosas. La idea aquí no es nada relacionado con el infierno. Aquí la idea es el lugar donde se queman las impurezas. Y esto tiene mucho que ver con nuestras pruebas cada día, ¿no es cierto? Ahí, aquí, por la que estás pasando. Incluso en el Antiguo Testamento, en el Salmo 66:10, si me quieren acompañar, vamos a ver precisamente que es prácticamente lo mismo. Salmo 66, versículo 10. Fíjate lo que le dice al salmista. Bueno, el Señor dice, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Ese es el tratamiento. ¿Notas eso? Eso es lo que Dios quiere hacer por medio de las pruebas. Nos coloca en un crisol de prueba y nos refina para quemar todas las impurezas, todo aquello que no sirve. Así como el joyero afina el metal, lo deja en un crisol. Yo trabajé ahí de niño, estuve ahí cerca de mi familia, de mis familiares, y veía cómo la plata se refina ahí en un crisol, en un horno a altas temperaturas. Se veía claramente cómo las impurezas iban saliendo. Es precisamente lo que quiere hacer Dios contigo y conmigo, con todos los creyentes verdaderos. No los que quieren evadir y nomás vienen las pruebas y se esconden, ¿no? Para no sufrir, ¿eh? Bueno, pues ese es el propósito. Mira lo que dice aquí en el 1 de Pedro, pero en el capítulo 1, versículo 6, que es la misma idea así que Pedro nos da aquí. Vean lo que dice, en lo cual vosotros os alegráis ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en la alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Lo ven? Entonces el propósito de la prueba es refinar. Perseveramos y soportamos la aflicción, porque cualquiera que sea la manifestación demuestra entonces la autenticidad de tu fe. La fe genuina de un creyente no es destruida por medio de las pruebas, para nada. ¿Y saben por qué? Porque esa fe es de Dios. Si fuera tuya, pues a lo mejor sí, pero no, es de Dios. Acuérdense lo que dice Efesios 2:8, porque por medio de la fe
por gracia y luego por medio de la fe, ¿no? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y luego dice, no de vosotros. Y esto, no de vosotros. No es tuya. La obra que Él comenzó, lo hemos dicho tantas veces, regenerándonos, perfeccionándonos, afirmando nuestra fe, la habilidad y el poder para abrazar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa obra que Él comenzó, la continúa. El que comenzó en vosotros la buena obra, la ha de perfeccionar. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo, dice ahí. En otras palabras, hasta que tú seas transformado con un cuerpo diferente y venga Cristo y te dé un cuerpo glorificado para estar con Él en su presencia. Entonces, mientras tanto, aguántese, como decía mi patrón allá en el rancho, ¿no? Aguántese y sígale. Entonces en la Escritura, la prueba de un hijo de Dios es para su bien. Entonces no pretendas escapar de ella, como te dije, y un día lo dije, enfréntala con dignidad y es para experimentar el propósito de Dios para tu vida, para el fortalecimiento de tu fe. Ese es el propósito. Generalmente viene una prueba y por lo general queremos huir de ella, y ciertamente yo también a veces buscamos el remedio, ¿no? De una u otra manera. Queremos escapar porque no queremos enfrentarla, no queremos sufrir. Muchos trabajan duramente para lograr al final mucha satisfacción. Lo has notado, ¿no? O algún tipo de acumulamiento para vivir supuestamente felices. Estoy hablando de creyentes, de cristianos. Y no tienen nada de malo, ¿no? Digo, juntar tu propia jubilación, etcétera, pero si se dicen hijos de Dios, si tenemos a Cristo en nuestra vida, tenemos que enfrentar las críticas, lo que sea, groserías, desprecios de un mundo que desprecia a Cristo, odia a Cristo, y todos los que le siguen también los odian. El verdadero cristiano las va a enfrentar. En cambio, escuchen la prueba de un falso profesante. Hace que esa persona se aleje. Y lo vimos en las parábolas de la semilla, del sembrador. Ahí está. Viene la prueba, viene la semilla, y cuando se ahoga, pues la mata, ¿no? Lo que tenga ahí, lo poco que tenga ahí de semilla, de palabra de Dios en él, ¿no? O otros que vienen las aves de los cielos y la arrebatan. Entonces, ¿sabes qué? Hay mucha gente que abandona. No, que yo para estar pasando por diferentes situaciones, yo para qué me metí en estas broncas, ¿no? Dicen. Pues qué lástima, ¿no? Qué lástima. Por eso se van algunos. Porque estaban con nosotros, pero ¿qué? Esa es la gran diferencia entre un genuino y un falso. Pedro fue genuino, sufrió persecución, incluso, ¿te acuerdas lo que dice Lucas 22:31? Te lo voy a leer, no lo busques. He aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, Pedro, para que tu fe no falte. Qué maravilla, ¿no? ¿Lo notan? Fíjate, Satanás os ha pedido, qué demanda, ¿no? Del enemigo. Os ha pedido para zarandearos. ¿Y sabes qué es eso? Traerte, pero bien probadito. Pero Jesús le dice ahí, pero yo he rogado por ti, Pedro. La oración poderosa del Señor, ¿no? Para que tu fe no falte. El Señor está intercediendo para nosotros, constantemente lo hace, porque está a la diestra del Padre. Todo lo que te suceda, mal, bien, regular, lo que sea, Él está intercediendo por nosotros constantemente. Y de igual manera podemos seguir siendo zarandeados. ¿Y qué importa? Porque somos parte del cuerpo de Cristo y nuestra fe no debe debilitarse por eso, al contrario, debe fortalecerse. Nuestra fe puede llegar a ser sacudida, pero no puede fallar en un verdadero hijo de Dios. Puede ser debilitada esa fe, tal vez,
somos humanos y estamos en la carne todavía aquí. Es decir, estamos en este cuerpo. Podemos trastabillarnos, hasta podemos caer como lo hizo el apóstol Pedro, pero la diferencia grande entre Pedro y Judas, por ejemplo, ¿te acuerdas? Como apóstoles también. Pedro continuó y el Señor le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Te acuerdas? Ahí está. Y su fe fue más fuerte después de la prueba que antes de la prueba. Cuando la prueba vino sobre su compañero Judas, ¿qué sucedió? Que los 11 pensaban que era de ellos, eran de él, de ese grupo. Vino la prueba sobre este individuo y abandonó al Señor. Lo traicionó y lo vendió por 30 monedas de plata. Ahí está. Y se ahorcó después de remordimiento, pero nunca se arrepintió. ¿Y terminó dónde? En el infierno, por supuesto. ¿Por qué? Porque no era genuino. Desde el inicio, desde que el Señor lo llamó, él no fue genuino, era un traidor desde el comienzo. Entonces las pruebas y el sufrimiento se deben esperar. Si somos hijos de Dios, no nos debe sorprender cuando vengan a nuestra vida. No te extrañe, la aflicción es parte del plan de Dios. No creas que se está gozando y está riéndose de nosotros. Ja, 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 ándale, a este le estoy dando esto para que de veras aprenda. No se está gozando, no, el Señor no se goza con eso. Simple y sencillamente permite las pruebas en tu vida para que seas mejor en la vida cristiana, espiritualmente. Las pruebas no son un accidente en la vida de un cristiano, no son un accidente, sino que son parte íntegra de la vida de un hijo de Dios y son comunes en todos los hijos de Dios. Mira lo que dice Santiago. Ya vamos a terminar. Ya, por favor, no me estén apaleando tanto. Quiero terminar con esto. Ya vamos a acabar. 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Wow. Mira nada más aquí. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis, ¿qué? ¿Lo están viendo? Seáis perfectos y cabales. ¿Vamos a llegar a la perfección? No, pero aquí resulta que es una perfección en el sentido espiritual. En otras palabras, seas fiel, es como decir completos. La palabra perfecto es la palabra completo, para que seas completo y cabal, sin que os falte cosa alguna. La palabra tened aquí, dice en la Biblia de estudio del pastor MacArthur, que significa también considerar o evaluar. En otras palabras, el cristiano debe hacerse consciente de ellas y considerar hacerse un compromiso en la respuesta a ellas. Es decir, hacerse consciente de lo que nos puede afectar, hasta dónde nos puede afectar y responder con gozo, con paz. Bueno, Señor, es tu problema. Es lo que estamos pasando por esto, tú sabes por qué. Por el momento parecen venirse abajo los entusiasmos, ¿no? Por nuestros planes personales, a veces, y luego se va por un momento la paz, la comodidad y muchas cosas que buscamos. Pero si entendemos el verdadero concepto de las pruebas, entonces comprenderemos que son para nuestro provecho, que estamos siendo limpiados, capacitados, fortalecidos, principalmente para fortalecer a otros hermanos. No debes sorprenderte de las pruebas cotidianas, son parte de la vida cristiana. Espéralas con resignación, pero sobre todo espéralas con gozo. Porque de esa manera estamos viendo cómo Cristo está siendo formado en nosotros. Y lo dice también Pedro, para que sigáis sus pisadas. No que tengas ahí un cuadro con las pisadas ahí, no. Eso es más que eso. Más que eso. Cada día nos debemos parecer más a Cristo. Él es el estándar a seguir. No somos ningún humano, ningún pastor por espiritual que sea, es el
el ejemplo principal o el estándar. Ningún apóstol, tampoco, ningún santo del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento. Es Cristo el estándar. Y tú debes seguirlo. Él desea que estemos aptos para su reino. No te desesperes, no te desmoralices. Comprende las pruebas y sé fiel y agradecido con Dios que se está preocupando realmente por tu formación. ¿No es cierto? Oremos a nuestro Padre Celestial.